La idea de un viaje. Hay un experimento mental que los astrónomos a veces plantean a los estudiantes, no para ser respondido, sino para ser sentido. Imagina que pudieras viajar. No de la forma en que los humanos viajamos, no a bordo de cohetes que atraviesan órbitas cuidadosamente calculadas a decenas de miles de millas por hora, sino libremente, sin esfuerzo, a cualquier velocidad que eligieras. Imagina que simplemente pudieras ir. ¿Qué encontrarías si te dirigieras hacia el exterior y siguieras avanzando? La pregunta parece simple, pero no lo es. Incluso con una libertad perfecta de movimiento, cruzar el universo observable te llevaría a través de estructuras de una variedad extraordinaria. Galaxias girando lentamente con sus miles de millones de soles. Galaxias chocando en catástrofes a cámara lenta que duran cientos de millones de años. Lugares tan vacíos que podrías viajar durante cientos de millones de años luz y no encontrar casi nada. Que describir el viaje requiere más que una lista de distancias y objetos. Requiere comprender qué es realmente una galaxia, cómo se organizan a lo largo del cosmos y qué ha estado haciendo el universo durante casi 14.000 millones de años para producir el paisaje que encontraríamos mientras volamos a través de él. Este es ese viaje, no un viaje físico. Todavía no, y quizá nunca, pero sí uno honesto, basado en lo que realmente sabemos, en lo que instrumentos como el telescopio espacial James Webb y los enormes estudios terrestres han revelado, y en lo que el propio universo ha escrito en su propia estructura. Empezamos en casa, porque es el único lugar que conocemos en detalle. Saliendo de la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es un punto de partida tan bueno como cualquier otro, porque es la única galaxia que podremos estudiar desde dentro. Esa perspectiva interna tiene una extraña desventaja. Como nos encontramos dentro del disco de la Vía Láctea, aproximadamente a mitad de camino desde el centro, a lo largo de uno de sus brazos espirales, vemos nuestra propia galaxia de una forma en la que no podemos ver ninguna otra. De canto, acortada por la perspectiva y oscurecida por 100.000 años luz de su propio gas y polvo. La brillante franja de la Vía Láctea, que se extiende a través de una noche de cielo oscuro, es simplemente nuestra vista a lo largo del plano de ese disco. Un disco tan denso en estrellas y material interestelar que el centro de nuestra galaxia resulta invisible para los telescopios ópticos. Solo en luz infrarroja y de radio podemos ver a través de él hasta el núcleo galáctico. Lo que hemos podido reconstruir desde ese punto de vista limitado es una galaxia espiral barrada, un tipo común, pero de ningún modo pequeño. El disco de la Vía Láctea se extiende aproximadamente 100.000 años luz de un extremo a otro, con una barra central de estrellas de unos 27.000 años luz de longitud que atraviesa el centro. 4 brazos espirales principales se enrollan alrededor de esta barra, formando arcos de estrellas jóvenes y calientes, nubes de gas brillantes y regiones activas de formación estelar. Nuestro sistema solar se encuentra en un brazo menor llamado el Espolón de Orión, a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Todo el disco gira. Nuestro sistema solar completa una órbita alrededor del centro galáctico aproximadamente cada 225 millones de años, un período que a veces se denomina un año cósmico. En el centro de esa rotación se encuentra Sagitario A Estrella, un agujero negro supermasivo con una masa de alrededor de 4 millones de veces la del Sol. Cada galaxia que encontraremos en este viaje tiene su propia versión de este motor central que varía desde lo relativamente modesto hasta lo casi inconcebiblemente masivo.
Por encima y por debajo del disco, la Vía Láctea está rodeada por un halo esférico difuso de estrellas antiguas y cúmulos globulares, los restos de las primeras fases de la galaxia, formados incluso antes de que existiera el disco. Y más allá de las estrellas visibles, extendiéndose mucho más lejos de lo que revela la luz, se encuentra un enorme halo de materia oscura. Este andamiaje invisible de masa se cree que se extiende cientos de miles de años luz y supera en masa a todas las estrellas de la Vía Láctea muchas veces. La Vía Láctea contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Ese rango refleja una incertidumbre real. Contar estrellas en tu propia galaxia desde el interior es casi tan difícil como contar árboles en un bosque estando dentro de él. Algunas estimaciones elevan ese número aún más. Alberga cientos de miles de millones de planetas, con los rocosos potencialmente en los miles de millones, y contiene suficiente gas y polvo interestelar para seguir formando nuevas estrellas durante miles de millones de años más. Según los estándares del universo, nada de esto es extraordinario. La Vía Láctea es una gran galaxia espiral, claramente por encima del promedio en masa, pero muy lejos de ser lo más grande que existe ahí fuera. Al dejarla atrás y comenzar nuestro viaje hacia el exterior, conviene recordar que durante la mayor parte de la historia humana, esta galaxia fue todo el universo conocido, el grupo local. Al alejarnos de la Vía Láctea, lo primero que encontramos no es el espacio vacío, sino compañía. La Vía Láctea no está sola. Pertenece a una colección de galaxias unidas gravitacionalmente, llamada el grupo local. Y comprender este conjunto revela algo importante sobre cómo se distribuyen las galaxias en el universo. Casi ninguna está verdaderamente aislada. La gravedad, con el tiempo suficiente, tiende a reunir las cosas. El grupo local se extiende aproximadamente a lo largo de 10 millones de años luz. En su centro se encuentran dos galaxias dominantes: la Vía Láctea y Andrómeda, conocida formalmente como Messier 31. Andrómeda es la galaxia más grande del grupo local, una espiral algo más masiva que la nuestra, que contiene aproximadamente 1 billón de estrellas. Seipkunku se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de distancia, tan cerca que en una noche oscura y despejada desde la Tierra, es visible a simple vista como una débil mancha en la constelación de Andrómeda, lo que la convierte en uno de los objetos más lejanos que un ser humano puede ver sin ayuda óptica. La luz que llega a nuestros ojos desde Andrómeda salió de esa galaxia hace 2,5 millones de años, antes de que los humanos anatómicamente modernos caminaran por la Tierra. Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando. La velocidad es modesta según los estándares cósmicos, unos 110 kilómetros por segundo, pero la dirección es inconfundible. Dentro de aproximadamente 4 a 5 mil millones de años, ambas galaxias comenzarán a fusionarse, atravesándose mutuamente en una lenta catástrofe gravitatoria. Es casi seguro que las estrellas no chocarán entre sí. Las distancias entre estrellas individuales son tan enormes que incluso durante una fusión galáctica, las colisiones estelares reales son raras. Pero las órbitas se verán alteradas. La estructura de disco de ambas galaxias se perturbará. El gas se comprimirá en oleadas de formación estelar. Durante los 1.000 o 2.000 millones de años siguientes, las dos galaxias terminarán fusionándose en una única galaxia elíptica más grande que los astrónomos han apodado informalmente Milcomeda. Nuestro sistema solar probablemente sobrevivirá, pero en una órbita completamente distinta, lejos de cualquier cosa que se parezca a nuestro vecindario actual.
La tercera galaxia significativa del grupo local es Triángulo, Messier 33, una espiral situada a unos 3 millones de años luz y considerablemente más pequeña que la Vía Láctea o Andrómeda. Más allá de estas tres, el grupo local está poblado principalmente por galaxias enanas. Decenas de ellas, muchas descubiertas solo en las últimas décadas, a medida que los estudios astronómicos se volvieron lo suficientemente sensibles como para detectar sistemas débiles y difusos. La Vía Láctea tiene su propia colección de galaxias satélite, siendo las más prominentes las nubes de Magallanes Grande y Pequeña, visibles desde el hemisferio sur como parches separados de la Vía Láctea. Estas dos galaxias irregulares son lo suficientemente cercanas y masivas como para deformar el disco exterior de gas de nuestra galaxia. Y la gravedad de la Vía Láctea está arrancando lentamente material de ellas en una gran corriente de gas que se arquea a través del cielo. Andrómeda también posee su propio sistema de satélites enanos, muchos de ellos dispuestos en un extraño plano que todavía no se comprende bien. En total, el grupo local alberga alrededor de 80 galaxias conocidas, y el número sigue aumentando a medida que observaciones más profundas revelan miembros cada vez más débiles. Pero la mayoría de esas galaxias son enanas, sistemas pequeños, débiles e irregulares que apenas destacarían junto a una galaxia como la Vía Láctea. La masa del grupo local está dominada por sus dos gigantes, y serán esos gigantes los que, en última instancia, determinen el destino del grupo. El grupo local también ilustra una característica clave de cómo se distribuyen las galaxias en todo el universo. Se agrupan jerárquicamente. La Vía Láctea tiene galaxias enanas satélite. La Vía Láctea y Andrómeda, junto con sus satélites, pertenecen al grupo local. El grupo local pertenece al supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Virgo pertenece a Laniakea. Y Laniakea es uno de los hilos de la red cósmica. En cada nivel de esta jerarquía, la gravedad ha organizado la materia a escalas progresivamente mayores, construyendo desde estrellas individuales hasta estructuras de cientos de millones de años, luz de extensión mediante el mismo mecanismo fundamental. La masa atrae a la masa, y con suficiente tiempo, las concentraciones iniciales se vuelven cada vez más extremas. Formas de galaxias y lo que nos revelan. Antes de avanzar más, debemos detenernos a comprender lo que estamos observando, porque no todas las galaxias son iguales, y las formas que encontramos no son accidentales. La forma de una galaxia es un registro de su historia, evidencia de cómo se formó, qué ha consumido, qué edad tienen sus estrellas y por qué ha pasado. Edwin Hubble, trabajando en la década de 1920, creó el primer esquema sistemático de clasificación de la morfología galáctica, un diagrama que hoy se conoce como el diagrama de horquilla de Hubble. En un lado se encuentran las galaxias elípticas, masas redondas a alargadas de estrellas mayormente viejas y rojas, con poco gas o polvo y casi sin formación estelar en curso. Varían desde casi esféricas hasta muy alargadas, y existen en todos los tamaños, desde diminutas elípticas enanas con solo 1 millón de estrellas hasta las galaxias más masivas conocidas, que superan varias veces a toda nuestra Vía Láctea. En el otro lado de la horquilla están las galaxias espirales, de las cuales la Vía Láctea y Andrómeda son ejemplos. Discos giratorios de estrellas, gas y polvo, con brazos espirales donde se forman estrellas jóvenes y azules que delinean el patrón. Y entre ambas se encuentra una clase híbrida, las galaxias lenticulares, que tienen el disco de una espiral pero sin brazos, sin gas y con poca formación estelar, como una espiral que se ha quedado sin combustible. Las galaxias irregulares quedan fuera de todas estas categorías.
No tienen simetría evidente, ni disco ni elipse claros. Muchas de ellas deben sus formas caóticas a interacciones con galaxias vecinas, acercamientos o fusiones continuas que han desordenado su estructura. Las nubes de Magallanes son irregulares. También lo son muchas de las galaxias más activas en formación estelar del universo, cuyo gas se comprime violentamente por colisiones, generando estallidos de nacimiento estelar. Lo que Hubble no entendió inicialmente, y lo que tomó décadas de estudios posteriores para establecer, es que estas formas no representan una taxonomía estática. Son etapas de un proceso en curso. Las galaxias elípticas, que parecen viejas y muertas, a menudo son el resultado de la fusión de galaxias espirales. Cuando dos espirales colisionan, la rotación ordenada que crea la estructura del disco se ve interrumpida, las estrellas son lanzadas a órbitas aleatorias y el resultado tiende hacia una forma elíptica. Las elípticas más masivas del universo, ubicadas en los centros de cúmulos de galaxias ricos, han crecido hasta su tamaño enorme al canibalizar galaxias más pequeñas durante miles de millones de años, absorbiendo una tras otra hasta convertirse en el objeto dominante de su cúmulo. En ese sentido, una elíptica gigante es menos un punto final estable que un cementerio. Los restos acumulados de decenas de galaxias que ya no existen por separado. Las galaxias espirales son relativamente frágiles en comparación. Su estructura de disco ordenada requiere una continua acreción de gas para mantener la formación estelar, y el patrón espiral en sí es en realidad una onda de densidad, una zona de compresión rotatoria que provoca la formación de estrellas cuando el gas y el polvo la atraviesan, no una estructura fija de estrellas específicas. Los brazos no son características materiales de la misma manera que los radios de una rueda son fijos. Son patrones, como una onda en el agua. El agua se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero la onda viaja a través del océano independientemente. A medida que una galaxia espiral envejece, pierde su suministro de gas o es perturbada por interacciones gravitatorias, los brazos pueden desvanecerse. Lo que queda puede parecer más una galaxia lenticular, un disco sin brazos, envejeciendo pasivamente. Las espirales barradas, que incluyen la Vía Láctea, tienen una característica adicional: una barra recta de estrellas que cruza el centro galáctico, con los brazos que emergen de los extremos de la barra en lugar de salir del núcleo mismo. La barra se forma mediante inestabilidades gravitacionales en el disco y parece canalizar gas hacia el centro galáctico, alimentando potencialmente tanto la formación estelar como el agujero negro supermasivo central. Más de la mitad de las galaxias espirales en el universo cercano son barradas. En el universo temprano, las barras eran más raras, lo que nos dice algo sobre cómo los discos galácticos se estabilizan y maduran a lo largo del tiempo cósmico. Las galaxias enanas, esos sistemas pequeños y de baja masa que constituyen la gran mayoría de las galaxias por número, ocupan un lugar propio en esta taxonomía. Las elípticas enanas y las esferoidales enanas son el tipo de galaxia más común en el universo observable por cantidad, aunque contribuyen relativamente poco a la masa estelar total. Son extraordinariamente tenues, y muchas fueron descubiertas solo en décadas recientes, cuando los sondeos de imágenes se volvieron lo suficientemente sensibles para detectar sus halos estelares difusos frente al resplandor del cielo. Las galaxias satélite de la Vía Láctea y Andrómeda son mayormente esferoidales enanas. Sistemas diminutos dominados por materia oscura con solo unos pocos millones a cientos de millones de estrellas, apenas más luminosos que un cúmulo globular de nuestra propia galaxia. Son, en cierto sentido, el producto más común del universo. Pequeños, antiguos, mayormente oscuros, contribuyendo al gran censo pero haciendo casi nada visible por sí mismos. Todo esto apunta a la misma conclusión: la morfología galáctica no es una clasificación rígida, sino un registro de procesos.
El universo comienza con gas y materia oscura. La gravedad hace su trabajo. Ocurren fusiones, continúa la formación estelar, el gas se consume o se elimina, los agujeros negros crecen. Al cabo de unos pocos miles de millones de años, lo que tienes depende de las condiciones iniciales, del entorno y de la historia específica de interacciones. Y no hay dos galaxias que hayan tenido exactamente la misma historia. El cúmulo de Virgo y nuestro vecindario cósmico. Dejando atrás el grupo local y viajando aproximadamente 50 millones de años luz desde la Tierra, llegamos al cúmulo de galaxias rico más cercano, el cúmulo de Virgo. Esta es una estructura de un orden diferente a cualquier cosa en el grupo local. Mientras que el grupo local contiene alrededor de 80 galaxias conocidas dominadas por dos grandes espirales, el cúmulo de Virgo contiene más de 1.300 miembros confirmados, y es probable que la cifra aumente a medida que mejoren los estudios. Es el ancla gravitacional del supercúmulo de Virgo más grande, y ejerce un leve tirón sobre el propio grupo local. No suficiente para atraernos, dada nuestra trayectoria de salida, pero detectable en el movimiento peculiar de nuestra galaxia. En el corazón del cúmulo de Virgo se encuentra Messier 87, una de las galaxias más famosas y estudiadas del cielo. M87 es una galaxia elíptica gigante, el miembro más grande y masivo del cúmulo. Un objeto que representa lo que ocurre cuando una galaxia permanece en el fondo de un pozo gravitacional durante miles de millones de años, acumulando masa de todo lo que cae hacia ella. Contiene entre 2 y 3 billones de estrellas, siendo más del doble de masiva que la Vía Láctea, y su halo externo se extiende casi 200.000 años luz desde su centro. En el centro de M87 se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa de alrededor de 6,5 millones de masas solares. Es el primer agujero negro que se ha fotografiado directamente. Ese famoso anillo naranja, publicado por la colaboración del Event Horizon Telescope en 2019. M87 también produce uno de los jets más espectaculares del universo local. Un estrecho chorro de plasma y partículas de alta energía lanzado desde las cercanías del agujero negro central a casi la velocidad de la luz, que se extiende miles de años luz en el espacio intergaláctico. Este jet fue fotografiado por primera vez por Heber Curtis en 1918, aunque su naturaleza no se comprendió durante décadas. Es impulsado por la extracción de energía rotacional de la materia que espirala hacia el agujero negro, y es lo suficientemente brillante en longitudes de onda de radio como para haber sido una de las primeras fuentes potentes de radio extragalácticas detectadas por los primeros astrónomos de radio. Rodeando a M87 en el cúmulo de Virgo, hay cientos de otras galaxias de todo tipo y tamaño, espirales, elípticas, lenticulares e irregulares, cada una con su propia historia y su propia posición en la jerarquía del cúmulo. Los cúmulos de galaxias como Virgo no son simplemente colecciones de galaxias. También están llenos de un gas difuso y extremadamente caliente que ha sido calentado por compresión gravitacional a temperaturas de decenas de millones de grados. Este gas supera en masa a todas las estrellas combinadas de las galaxias del cúmulo y brilla en rayos X, haciendo de los cúmulos de galaxias objetivos brillantes para los observatorios de rayos X. El gas ha estado allí durante miles de millones de años, atrapando los metales que las galaxias del cúmulo han liberado a lo largo del tiempo cósmico. El cúmulo de Virgo en sí es parte del supercúmulo de Virgo, una estructura que abarca aproximadamente 110 millones de años luz y que contiene al grupo local como uno de sus miembros periféricos. Pero en 2014,
un equipo liderado por el astrónomo Brent Tully de la Universidad de Hawái, produjo un nuevo mapa que reveló que el supercúmulo de Virgo era solo un afluente de algo mucho más grande. Al rastrear las velocidades de galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz e identificar qué galaxias fluían gravitacionalmente hacia qué atractores centrales, el equipo de Tully definió un supercúmulo al que nombraron Laniakea, del hawaiano cielo inconmensurable. Laniakea y el gran atractor. Laniakea es nuestro verdadero supercúmulo hogar, y su escala obliga a recalibrar todo lo demás en el viaje hasta ahora. Se extiende aproximadamente 520 millones de años luz de diámetro y contiene alrededor de 100.000 galaxias grandes. El cúmulo de Virgo. Todo nuestro grupo local, la Vía Láctea, cada galaxia que podemos ver desde la Tierra a simple vista. Todo esto cabe dentro de Laniakea, y todo está orientado, en su movimiento a gran escala, hacia un punto gravitacional central llamado el Gran Atractor. El Gran Atractor es uno de los objetos más extraños del universo cercano, no por lo que es, sino por dónde se encuentra. Está en la dirección de la constelación Norma, detrás del denso polvo y los campos estelares del plano galáctico de la Vía Láctea. La zona de evitación, como la llaman los astrónomos, donde nuestra propia galaxia bloquea la vista de todo lo que hay más allá. Durante gran parte del siglo XX, los astrónomos pudieron observar que las galaxias se movían hacia algo masivo en esa dirección, pero no podían ver qué era. Las velocidades peculiares de las galaxias en una región que abarca cientos de millones de años luz apuntaban todas hacia este objeto oculto, incluido el grupo local, que cae hacia el Gran Atractor a aproximadamente 600 kilómetros por segundo. Cuando las observaciones en infrarrojo y radio finalmente penetraron la zona de evitación, se reveló que el Gran Atractor estaba centrado en el cúmulo Norma, un cúmulo denso de cientos de galaxias, ubicado a unos 150 a 250 millones de años luz de nosotros. Pero el cúmulo Norma por sí solo no es lo suficientemente masivo como para explicar todo el movimiento. El Gran Atractor está siendo atraído hacia una concentración aún mayor, el supercúmulo Shapley, a unos 650 millones de años luz de distancia, que es una de las mayores concentraciones de masa del universo cercano. Así que Laniakea no es un sistema gravitacional cerrado. Está siendo arrastrado hacia afuera como un todo. Esto es importante de entender. Laniakea no está gravitacionalmente ligada. Las galaxias, cúmulos y grupos que forman Laniakea no orbitan un centro común de la misma manera que las estrellas orbitan el centro galáctico. Sí fluyen hacia él, pero la expansión del universo y la aceleración de esa expansión impulsada por la energía oscura significan que la mayor parte de Laniakea eventualmente se desintegrará. El cúmulo de Virgo no atraerá al grupo local. El grupo local no se fusionará con el cúmulo de Virgo. Nuestro futuro es alejarnos, a medida que el espacio entre nosotros y todas las estructuras distantes se expande más rápido de lo que la gravedad puede compensar. En un futuro lejano, miles de millones de años a partir de ahora, incluso nuestros grupos de galaxias vecinos más cercanos estarán fuera de alcance. Lo que Laniakea representa, entonces, no es una estructura permanente, sino una instantánea. La disposición actual de la materia en nuestro vecindario cósmico. Las formas que la gravedad ha tenido 13,8 mil millones de años para esculpir. Y es solo un nodo dentro de un patrón mucho más vasto, la red cósmica. Al alejarnos lo suficiente para ver Laniakea desde fuera, moviendo nuestro punto de vista imaginario a una distancia donde 520 millones de años luz
se convierten en un punto modesto en el mapa. Nos encontramos con algo que parece casi biológico. La materia del universo no está distribuida en agrupaciones aleatorias. Está organizada en una intrincada red de filamentos, láminas y nodos separados por enormes regiones vacías. Esta es la red cósmica, y es la estructura coherente más grande que existe. Los filamentos son los hilos de la red. Concentraciones alargadas, aproximadamente cilíndricas, de materia oscura y gas a lo largo de las cuales las galaxias están ensartadas como cuentas. Un filamento prominente puede extenderse varios cientos de millones de años luz de un extremo a otro, aunque son increíblemente difusos, más como ríos tenues de materia que como algo sólido. Donde dos o más filamentos se intersectan, forman nodos, las regiones más densas del universo, donde la materia se ha acumulado durante miles de millones de años en enormes cúmulos de galaxias. Entre los filamentos y delimitados por las láminas que los conectan, se encuentran los vacíos, vastas regiones de casi vacío que contienen muchas menos galaxias de lo esperado. Los vacíos tienen típicamente entre 30 y 300 millones de años luz de diámetro, y en conjunto ocupan la abrumadora mayoría del volumen del universo. La mayor parte del universo es, por volumen, esencialmente vacío. La red no fue diseñada, creció. Surgió de pequeñas variaciones de densidad en el universo muy temprano. Fluctuaciones cuánticas en la energía del propio espacio, impresas durante la primera fracción de segundo tras el Big Bang y amplificadas a medida que el universo se expandía. Donde la densidad de materia era ligeramente superior al promedio, la gravedad atrajo más material con el tiempo, aumentando aún más la densidad. Donde la densidad era ligeramente inferior al promedio, el material se desplazó hacia las regiones más densas, dejando las zonas menos densas aún más vacías. Durante miles de millones de años, este proceso, el colapso gravitacional a escala cosmológica, produjo la red que vemos hoy. La materia oscura fue esencial para este proceso. La materia ordinaria, los átomos y moléculas que forman estrellas, planetas y seres humanos, no puede colapsar fácilmente por sí sola en el universo temprano porque la presión de la radiación la mantiene en movimiento. La materia oscura, que no interactúa con la luz y por lo tanto no siente esa presión de radiación, puede colapsar mucho más fácilmente. El esqueleto fundamental de la red está hecho de materia oscura, halos y filamentos invisibles que se formaron primero, proporcionando la estructura gravitacional en la que la materia ordinaria posteriormente cayó. Las galaxias que vemos son trazadores luminosos de una estructura subyacente de materia oscura que no podemos observar directamente, pero cuya presencia se infiere a partir de la disposición de todo lo visible. Algunas estructuras dentro de la red cósmica han recibido nombres que reflejan su escala. La Gran Muralla de Sloan es una lámina de galaxias de aproximadamente 1,37 mil millones de años luz de longitud, identificada a partir de datos del Sloan Digital Sky Survey en 2003 y considerada en ese momento la estructura más grande conocida en el universo observable. La muralla del Polo Sur, descubierta en 2020 por el equipo de Brent Tully al ampliar su esfuerzo de cartografía, es una estructura igualmente masiva situada justo más allá de la Laniakea, rodeando su borde sur en un gran arco que abarca más de 200 grados de cielo y alcanza unos 500 millones de años luz de profundidad. La Gran Muralla Hércules Corona Borealis. Estimada en más de 10.000 millones de años luz de extensión, la estructura única más grande identificada hasta ahora, desafía las expectativas teóricas sobre cuán grande puede ser una estructura coherente
que el universo pueda producir en el tiempo disponible. Existe un límite teórico sobre cuán grande puede crecer una estructura coherente. A escalas mayores de aproximadamente 300 a 400 millones de años luz, el universo parece estadísticamente homogéneo, lo que significa que si se promedia la densidad de materia en volúmenes lo suficientemente grandes, se vuelve aproximadamente la misma en todas partes. Esta es una predicción del modelo cosmológico estándar, y la mayoría de las observaciones la respaldan. Pero estructuras como la Gran Muralla, Hércules, Corona, Borealis, si se confirma que son objetos verdaderamente coherentes, parecen desafiar esa expectativa. Y su existencia es una de varias preguntas abiertas sobre cuán grande una estructura puede realmente producir el tiempo cósmico y la física. Cúmulos de galaxias. Los nodos más densos. Viajando a través de la red, seguimos llegando a sus puntos más densos. Los cúmulos de galaxias. Estos son las estructuras ligadas gravitacionalmente más grandes del universo. Colecciones de cientos a miles de galaxias. Vastas cantidades de gas caliente y enormes cantidades de materia oscura. Todo mantenido junto en un potencial gravitacional común. Comprenderlos es esencial para entender el viaje cósmico, porque son los lugares donde la evolución galáctica da sus giros más dramáticos. El cúmulo de Coma, a aproximadamente 320 millones de años luz de la Tierra, contiene más de 1000 galaxias y es uno de los cúmulos ricos mejor estudiados del cielo. Fueron las observaciones del cúmulo de Coma en la década de 1930 las que llevaron al astrónomo Fritz Zwicky a proponer por primera vez la existencia de la materia oscura. Zwicky midió las velocidades de las galaxias dentro del cúmulo y descubrió que se movían demasiado rápido como para ser explicadas solo por la masa visible del cúmulo. Las galaxias deberían haberse escapado, deberían haberse dispersado hace miles de millones de años, si la única gravedad que las mantenía provenía de las estrellas y el gas que él podía ver. Tenía que haber masa adicional, invisible, manteniendo unido al cúmulo. Pasó otra media centuria antes de que esta idea ganara aceptación generalizada. Pero el cúmulo de Coma fue donde apareció la primera evidencia sólida. La mayoría de las galaxias en cúmulos ricos como Coma son elípticas y lenticulares. Sistemas antiguos, rojos y pobres en gas que hace mucho tiempo dejaron de formar estrellas. Esto no es una coincidencia. El entorno del cúmulo es hostil para la formación estelar de varias maneras. El denso gas intracúmulo, calentado a decenas de millones de grados por compresión gravitacional, puede arrancar el gas más frío de las galaxias que caen en el cúmulo en un proceso llamado stripping por presión de impacto, como un viento frontal que sopla el material interestelar fuera de una galaxia al sumergirse en el cúmulo. Una vez que una galaxia pierde su gas, pierde su capacidad de formar nuevas estrellas y gradualmente se torna más roja a medida que envejece su población estelar restante. El acoso gravitacional, como los encuentros cercanos repetidos con otras galaxias del cúmulo que distorsionan y calientan el disco, altera aún más cualquier orden que pudiera quedar. En este sentido, los cúmulos son cementerios para las galaxias espirales. Transforman galaxias activas, formadoras de estrellas, en elípticas pasivas y envejecidas a lo largo de escalas de tiempo de miles de millones de años. Los cúmulos de galaxias más extremos son casi asombrosamente grandes. El cúmulo Bala, a aproximadamente 3,7 mil millones de años luz de distancia, se hizo famoso en 2006 cuando las observaciones proporcionaron la evidencia más directa hasta la fecha de la existencia de la materia oscura. El cúmulo Bala consiste en dos cúmulos de galaxias que se han atravesado entre sí. El gas visible de los dos cúmulos chocó, se desaceleró
y se calentó, produciendo un choque en arco visible en rayos X. Pero los halos de materia oscura de los dos cúmulos, mapeados mediante lente gravitacional de objetos de fondo, pasaron uno a través del otro sin obstáculos, separándose del gas y revelándose como el componente de masa dominante. La separación del gas en rayos X de la masa medida por lente gravitacional fue evidencia directa y geométrica de que la mayor parte de la masa de los cúmulos está en un componente oscuro y no interactivo. El gordo, o ACT-010-2-4915, es uno de los cúmulos de galaxias más masivos conocidos, ubicado a unos 7.000 millones de años luz de la Tierra. Su masa es de aproximadamente 2.000 billones de masas solares, es decir, unas 2.000 veces la masa de la Vía Láctea. También parece ser la fusión de dos cúmulos masivos, y la energía involucrada en tal colisión desafía la imaginación. Dos de los objetos ligados gravitacionalmente más grandes del universo, cada uno conteniendo cientos de galaxias, chocando entre sí a millones de kilómetros por hora. Los vacíos entre cada cúmulo y cada filamento, que constituyen la gran mayoría del volumen del universo, se encuentran los vacíos. ¿No deberíamos atravesarlos rápidamente en nuestro viaje? Porque no son nada. Son una de las características estructurales más importantes del universo. Los vacíos cósmicos no están perfectamente vacíos. Contienen galaxias dispersas y aisladas, algunas sorprendentemente grandes, y delgadas hebras de gas difuso. Pero su densidad está muy por debajo del promedio cósmico, y las galaxias dentro de ellos se ven afectadas por su aislamiento de maneras que difieren sutilmente de las galaxias en filamentos o cúmulos. Las galaxias de los vacíos tienden a ser más azules, menos masivas y más activamente formadoras de estrellas que sus contrapartes en entornos más densos. Tienen menos vecinos con los que interactuar, menos gas frío arrancado por los vientos de los cúmulos y más de su material interestelar original intacto. En cierto sentido, las galaxias de los vacíos representan al universo en un estado más prístino, menos procesado por la violenta historia de cúmulos y fusiones. El vacío más grande dentro del universo relativamente cercano es el vacío de Boötes, descubierto en 1981 por Robert Kirshner y sus colaboradores. El vacío de Boötes tiene un diámetro aproximado de 330 millones de años luz y contiene muchas menos galaxias de las que se esperarían dado su volumen. Aproximadamente 60 han sido identificadas en su interior, donde podrían esperarse varios miles. Su tamaño absoluto atrajo especulaciones cuando se descubrió por primera vez, porque parecía lo suficientemente grande como para ser difícil de explicar mediante los mecanismos estándar de formación de vacíos. Estudios posteriores mostraron que el vacío de Boötes es en realidad el resultado de varios vacíos más pequeños que se han fusionado a lo largo del tiempo cósmico, creando una región sobredensa más grande a medida que la materia fue evacuada gravitacionalmente hacia las paredes y filamentos circundantes. Los vacíos se expanden. A medida que el universo envejece, las regiones con menor densidad se hacen más grandes y más vacías, y las estructuras densas que las limitan se vuelven más concentradas. En un futuro lejano, la aceleración de la expansión del universo provocada por la energía oscura hará que este proceso sea más extremo. Los vacíos crecerán hasta convertirse en vastos desiertos espaciales, mientras la materia que una vez contenían continúa agrupándose en otras partes. Hay un sentido real en el que la red cósmica
no es una arquitectura estable, sino un proceso dinámico, todavía en acto de ser esculpido, con un resultado final a miles de millones de años de completarse. El repulsor dipolar, identificado en 2017, añade otra dimensión a este panorama. Durante décadas, los astrónomos que trataban de explicar el movimiento del grupo local se centraron en el gran atractor como la influencia gravitacional dominante. Pero un equipo liderado por Yehuda Hoffman, de la Universidad Hebrea, encontró que la imagen estaba incompleta. No solo había una atracción hacia el gran atractor, sino también un empuje desde un vacío masivo en la dirección opuesta. Este vacío es una región tan poco densa que su falta de atracción gravitacional contribuye al movimiento del grupo local con la misma importancia que el exceso de atracción del gran atractor. No solo somos atraídos hacia regiones más densas, también somos repelidos por el vacío, un empuje tan real como cualquier atracción. Lo que los vacíos también revelan es que el universo no es meramente una colección de objetos, sino una colección de relaciones. Las propiedades de una galaxia se moldean no solo por lo que contiene, sino por lo que la rodea. Una galaxia espiral ubicada sola en el centro de un vacío tiene una historia evolutiva fundamentalmente distinta a la de una espiral idéntica situada en las afueras de un cúmulo rico. Distinta tasa de fusiones, diferente historial de acreción de gas, distinta exposición a presiones de arrastre, distinta exposición a acoso tidal. El entorno se escribe en las estrellas y el gas de la galaxia, codificando una historia de dónde ha estado en la red cósmica. Cuando los astrónomos observan el color de una galaxia, su tasa de formación estelar, el grado de perturbación de su disco, la fracción de gas que ha sobrevivido, en parte están leyendo una biografía escrita por la estructura a gran escala. Las galaxias de los vacíos por las que pasamos en este viaje son, en cierto modo, las galaxias más originales del universo. Las menos procesadas, las menos alteradas, las más cercanas a cómo se ve una galaxia cuando se la deja evolucionar principalmente según su propia física interna. Un censo de lo que existe. Al dar un paso atrás desde las estructuras individuales y mirar el universo en su conjunto, la pregunta más natural se convierte en ¿cuántas galaxias hay? La respuesta ha cambiado drásticamente a lo largo del último siglo y continúa evolucionando. Durante gran parte del siglo XX, las estimaciones situaban el número total de galaxias en el universo observable en alrededor de 100.000 millones. El universo observable tiene un diámetro aproximado de 93.000 millones de años luz, y 100.000 millones ya parecía un número astronómicamente grande. Luego, en 2016, un estudio liderado por Christopher Consellis en la Universidad de Nottingham utilizó datos de múltiples telescopios terrestres y espaciales combinados con modelos teóricos de formación de galaxias para producir una nueva estimación. Aproximadamente 2 billones de galaxias, 10 veces más de lo que se pensaba anteriormente. La revisión surgió al considerar la enorme cantidad de galaxias pequeñas y tenues a altos corrimientos al rojo que eran demasiado débiles y distantes para que los telescopios anteriores las detectaran, pero que debieron existir según nuestra comprensión de cómo se forman las estructuras. Esa cifra de 2 billones podría requerir a su vez una revisión. Un estudio de 2021 que utilizó la cámara a bordo de la nave New Horizons, que ha viajado lo suficientemente lejos del sistema solar interior para escapar de la contaminación lumínica zodiacal que afecta las mediciones desde la Tierra, encontró que la cantidad total de luz visible en regiones profundas del cielo era consistente con un número menor de galaxias, varios cientos de miles de millones en lugar de billones. La discrepancia todavía se está resolviendo. Lo que sí se acuerda es que el censo verdadero
requiere definir qué se considera una galaxia, porque los objetos en cuestión van desde sistemas enanos con solo 1 millón de estrellas hasta gigantes con billones. La definición es fundamental para el conteo total. Lo que los astrónomos pueden afirmar con confianza es que la mayoría de las galaxias en el universo no son como la Vía Láctea. La mayoría son pequeñas, la mayoría son enanas, sistemas compactos con masas muy inferiores a la de nuestra galaxia, y muchas son tan tenues que no tienen designación oficial, conocidas solo como contribuciones estadísticas en estudios de campos profundos. Las espirales y elípticas brillantes y fotogénicas que dominan las imágenes astronómicas representan solo una pequeña fracción de la población total de galaxias. La galaxia típica, si es que existe tal cosa, es pequeña, antigua y en gran medida invisible para todos salvo los instrumentos más sensibles. El conteo total también cambia con el tiempo. Las galaxias se fusionan. El universo de hoy contiene menos pero más grandes galaxias que el universo de hace 5.000 millones de años, que a su vez contenía menos pero más grandes galaxias que el universo de hace 10.000 millones de años. La formación de galaxias fue más intensa en los primeros miles de millones de años de la historia cósmica, cuando el universo era más denso y los suministros de gas eran abundantes. A medida que el gas se ha consumido, las fusiones han combinado galaxias más pequeñas en galaxias mayores y la expansión del universo ha dificultado que galaxias ampliamente separadas se unan. La tasa de formación de nuevas galaxias ha disminuido. El universo está, en cierto sentido, reduciendo la velocidad tras su período más creativo. El pico de formación estelar cósmica, el momento en la historia del universo cuando nacían más estrellas por unidad de tiempo en todo el volumen observable, ocurrió aproximadamente hace 10.000 millones de años, cuando el universo tenía alrededor de 4.000 millones de años. Los astrónomos llaman a esto el mediodía cósmico, y las galaxias de esa era eran, en promedio, mucho más activas que las que vemos en el universo cercano. Formaban estrellas a tasas decenas o incluso cientos de veces superiores a las que una galaxia típica forma hoy. Las galaxias formadoras de estrellas del mediodía cósmico también eran más irregulares, menos ordenadas que las espirales y elípticas que dominan el universo cercano. Sus morfologías perturbadas por la mayor tasa de fusiones e interacciones en el cosmos más joven y denso. El J-doble. US te está permitiendo a los astrónomos estudiar galaxias del mediodía cósmico y cercanas a él con un detalle extraordinario por primera vez, revelando la estructura interna de estos sistemas antiguos y activos, y trazando cómo se consumía, redistribuía y finalmente agotaba su gas. El universo cercano que vemos hoy es, en un sentido real, la tranquila secuela de una era anterior de actividad mucho mayor. Lo que vemos cuando miramos hacia el pasado. Aquí hay una de las características más profundas de este viaje. Cuando miramos hacia el espacio, simultáneamente estamos mirando hacia el pasado. La luz viaja a una velocidad finita, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y, debido a que el universo es tan vasto, la luz de galaxias lejanas fue emitida hace mucho tiempo. La luz que llega a nuestros telescopios desde una galaxia a 1.000 millones de años, luz de distancia salió de esa galaxia hace 1.000 millones de años. La galaxia que vemos no es la galaxia tal como existe ahora. Es la galaxia tal como era hace 1.000 millones de años. Esto significa que un viaje a través del espacio también es un viaje a través de la historia cósmica. Las galaxias cercanas que vemos, el grupo local, el cúmulo de Virgo, las estructuras dentro de la Niaquea, son galaxias en su estado actual, maduro,
más de 13.000 millones de años después del Big Bang. A medida que viajamos hacia afuera y observamos galaxias más distantes, estamos viendo galaxias tal como aparecían en épocas progresivamente más tempranas. Las galaxias más distantes visibles, con los telescopios actuales, se están observando tal como existían cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Cuando todo era más denso, caliente, caótico y energético que hoy. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021 y operativo desde mediados de 2022, fue construido específicamente para ver estas galaxias tempranas. Su espejo de 6,5 metros y su extrema sensibilidad al infrarrojo le permiten detectar luz que ha sido estirada por la expansión del universo. Desde longitudes de onda ultravioleta hasta infrarrojas durante miles de millones de años de viaje. La expansión del universo estira la luz. Cuanto más lejos está una fuente, más ha estirado su luz durante el tránsito, desplazándola hacia longitudes de onda más rojas y, eventualmente, infrarrojas. El corrimiento al rojo es la medida de los astrónomos para la distancia y el tiempo de retroceso. Una galaxia con un corrimiento al rojo de 2 se ve tal como era cuando el universo tenía aproximadamente 3.000 millones de años. Mientras que una galaxia con un corrimiento al rojo de 10 se observa de cuando el universo tenía solo unos 500 millones de años. Antes de GWT, la galaxia confirmada más distante tenía un corrimiento al rojo de alrededor de 11, correspondiente a un universo de aproximadamente 400 millones de años. JWST rompió ese límite casi de inmediato al comenzar sus operaciones científicas. La encuesta avanzada profunda extragaláctica de JWS te encontró cientos de galaxias de los primeros 650 millones de años de la historia cósmica. Luego, a principios de 2024, se confirmó una galaxia conocida como Hades-GS-Z 14-0 con un corrimiento al rojo de 14,18, correspondiente a un universo de apenas 300 millones de años. Esta galaxia no solo era distante, sino inesperadamente brillante y grande. Más de 1.600 años luz de diámetro, produciendo su luz casi en su totalidad a partir de estrellas jóvenes en lugar de un agujero negro central. El oxígeno detectado en su espectro indicaba que múltiples generaciones de estrellas masivas ya habían vivido y muerto dentro de ella, lo cual era asombroso dado el poco tiempo transcurrido desde el Big Bang. Luego, a principios de 2025, JWST rompió su propio récord. Una galaxia llamada MOEM-Z14, confirmada en un estudio publicado en enero de 2026, se estableció con un corrimiento al rojo de 14,44, situándola a apenas 280 millones de años después del Big Bang. Lo que hace que MOEM-Z14 sea notable más allá de su distancia es que no se esperaba que existiera. En esta etapa de la historia del universo, los modelos teóricos no habían predicho la presencia de galaxias brillantes y sustanciales en ningún número. JWST ha encontrado ahora más de 100 galaxias relativamente brillantes de esta era, donde casi ninguna se esperaba. Una discrepancia sistemática entre predicción y observación que sugiere que los modelos estándar de formación de galaxias tempranas están perdiendo algo importante: las primeras galaxias y el amanecer cósmico. En los confines más lejanos de nuestro viaje, nos estamos acercando a una era de la historia cósmica conocida como el amanecer cósmico.
el período en que las primeras fuentes de luz se encendieron en el universo después de la oscuridad de la nube primordial de hidrógeno. Comprender esta era es uno de los objetivos centrales de la astronomía del siglo XXI. Después del Big Bang, durante aproximadamente los primeros 380.000 años, el universo era un plasma caliente y denso de protones, neutrones y electrones tan completamente mezclado que la luz no podía viajar libremente. Se dispersaba constantemente. Luego, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se combinaran con los protones formando átomos neutros de hidrógeno. Y de repente, el universo se volvió transparente. La luz pudo viajar libremente. Ese momento es lo que observamos como el fondo cósmico de microondas. La luz más antigua del universo. Un tenue resplandor de radiación de microondas proveniente de todas las direcciones, que lleva las huellas de las diminutas variaciones de densidad que eventualmente crecerían hasta formar la red cósmica. Después de esa transición, el universo entró en lo que los cosmólogos llaman la era de la oscuridad. Un período que duró quizás entre 200 y 400 millones de años, durante el cual no existían fuentes de luz. No había estrellas. No había galaxias. Solo gas de hidrógeno y helio, lentamente atraído por la gravedad hacia los halos de materia oscura que se habían estado formando desde el Big Bang. Cuando los primeros cúmulos de gas se volvieron lo suficientemente densos y calientes en sus centros, las primeras estrellas se encendieron y la era de la oscuridad terminó. Es casi seguro que esas primeras estrellas no se parecían en nada a las estrellas que vemos hoy. Compuestas únicamente de hidrógeno y helio. Los únicos elementos que existían antes de que las estrellas forjaran elementos más pesados en su interior, probablemente eran enormemente masivas, quizás entre 100 y 1000 veces la masa del Sol. Tales estrellas masivas queman con un brillo feroz y mueren jóvenes, a menudo en explosiones espectaculares. Producían los primeros elementos pesados y la primera radiación ultravioleta intensa que comenzó a ionizar el gas neutro de hidrógeno que llenaba el universo, transformando gradualmente el cosmos de una niebla de gas neutro al medio claro e ionizado que observamos hoy. Esta transformación, llamada la época de reionización, tuvo lugar aproximadamente entre 400 millones y 1000 millones de años después del Big Bang. Las galaxias que el JWST está encontrando entre 280 y 500 millones de años después del Big Bang son algunos de los primeros contribuyentes a esta reionización. Algunas de ellas son inesperadamente brillantes y ya sorprendentemente grandes, lo que implica que la formación de galaxias en el universo temprano fue más rápida y eficiente de lo que los modelos predecían. Una galaxia Hades-GE. Ese Z13-1, observada 330 millones de años después del Big Bang, mostró un tipo de emisión de hidrógeno que debería haber sido imposible en esa época. El gas neutro de hidrógeno circundante debería haberla bloqueado. La detección sugiere que la galaxia ya había creado una burbuja de espacio ionizado a su alrededor, perforando un agujero en la niebla de la era de la oscuridad, aunque cómo logró exactamente esto sigue siendo una pregunta abierta. La encuesta Cosmos Web, publicada públicamente en junio de 2025, proporcionó el mapa más grande del universo jamás ensamblado a partir de datos del JWST, un catálogo de casi 800.000 galaxias que abarcan casi todo el tiempo cósmico. Este catálogo encontró aproximadamente 10 veces más galaxias en las épocas más tempranas de lo predicho, y descubrió agujeros negros supermasivos en tiempos tempranos que eran invisibles incluso para el Hubble.
La brecha entre lo que el modelo cosmológico estándar predice para el universo temprano y lo que realmente se observa podría resultar ser uno de los problemas no resueltos más significativos de la cosmología moderna. Una señal de que la formación de galaxias fue mucho más eficiente de lo entendido, o que la historia temprana del universo involucró procesos que los modelos aún no capturan. Una posibilidad específica que se está explorando es que la función de masa inicial de las estrellas, la distribución de masas con la que se forman las estrellas, era diferente en el universo temprano a como es hoy. Si las primeras generaciones de estrellas eran sistemáticamente más masivas que las estrellas que se forman hoy, producirían más luz por unidad de gas consumido, haciendo que las primeras galaxias fueran más brillantes de lo esperado, incluso si contenían la misma cantidad de masa estelar. Otra posibilidad involucra el polvo. Si las galaxias tempranas tenían menos polvo del que los modelos suponen, más de su luz escaparía sin ser absorbida, haciéndolas parecer más brillantes. Una tercera posibilidad es más radical: que la naturaleza de la materia oscura en sí, o la dinámica específica de la inflación que sembró las variaciones de densidad que impulsaron la formación de estructuras, difiere de las suposiciones más simples de formas que permiten una formación de galaxias más rápida. Los teóricos están trabajando activamente en todas estas vías, y la respuesta podría requerir más de una. Lo que es cierto es que el JWST ha cambiado la imagen del universo temprano más profundamente de lo que casi nadie anticipaba antes de su lanzamiento. Se esperaba que el telescopio encontrara galaxias distantes. No se esperaba encontrar tantas, tan brillantes y tan tempranas. Cada nueva observación de los campos profundos ha sumado evidencia de que el universo no fue tan tranquilo ni tan oscuro en sus primeros cientos de millones de años como el modelo estándar sugería. Algo estaba sucediendo rápida y eficientemente, y con más energía de la prevista, y lo que sea que fuera eso, moldeó todo lo que vino después. Galaxias activas y los agujeros negros que las impulsan. A lo largo de nuestro viaje, hemos estado pasando por galaxias en toda su diversidad. Pero algunas galaxias no son en absoluto silenciosas. Sus centros brillan con una energía tan intensa que eclipsa todo lo demás en la galaxia combinada, a veces por factores de miles. Estos son los núcleos galácticos activos, y entenderlos cambia la perspectiva de cómo viven y mueren las galaxias. En el corazón de cada galaxia masiva hay un agujero negro supermasivo. En la mayoría de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea, ese agujero negro está mayormente inactivo, alimentándose de tan poco material que produce casi ninguna emisión detectable. Pero cuando el material cae hacia el agujero negro en cantidades significativas, ya sea de nubes de gas que se arremolinan a lo largo de filamentos, de gas perturbado por la fusión de galaxias o de material destruido por mareas cuando las estrellas pasan demasiado cerca, la materia que cae forma un disco de acreción, se calienta a temperaturas extremas y emite radiación profusamente. La energía liberada por la materia que cae hacia un agujero negro supermasivo puede superar la emisión de luz combinada de toda la población estelar de la galaxia por órdenes de magnitud. Los cuásares son la versión más extrema de este fenómeno. Son las fuentes de luz sostenida más luminosas del universo, y eran mucho más comunes en el pasado. La era de los cuásares alcanzó su pico hace aproximadamente 10.000 millones de años, cuando las galaxias eran más jóvenes, densas y se fusionaban con mayor frecuencia. Mirando hacia corrimientos al rojo altos, los cuásares iluminan el universo temprano como faros, haciéndolos detectables a distancias donde las galaxias ordinarias son demasiado tenues para ver. Los cuásares más distantes, con corrimientos al rojo superiores a 7,
se observan cuando el universo tenía menos de 1000 millones de años, y sus agujeros negros centrales, algunos ya con cientos de millones a miles de millones de masas solares, representan un desafío significativo para los modelos de formación. ¿Cómo se forman agujeros negros tan masivos tan rápidamente en un universo que apenas tiene 1000 millones de años? Lo que significan estas fases activas para la evolución galáctica es uno de los temas más debatidos en astrofísica. Hay buenas evidencias de que la emisión energética de los núcleos galácticos activos puede regular la formación estelar. Los flujos y chorros de un núcleo activo pueden calentar y expulsar gas de una galaxia, cortando el suministro de gas frío necesario para formar nuevas estrellas. Este proceso, llamado retroalimentación de los NAG, núcleos galácticos activos, podría ser responsable de detener la formación estelar en galaxias elípticas masivas y frenar su evolución hacia sistemas pasivos y envejecidos. El agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia no es simplemente un pasajero en la historia de la galaxia. Puede ser uno de sus impulsores, y la estrecha correlación entre la masa del agujero negro de una galaxia y la masa de su bulbo estelar central, observada en miles de galaxias, es una marca distintiva de esta coevolución, aunque el mecanismo causal aún se está investigando. Las galaxias radio agregan una dimensión adicional a esto. Cuando los chorros de un núcleo activo se extienden mucho más allá de la propia galaxia, alcanzando a veces millones de años, luz en el medio intracumular circundante, depositan enormes cantidades de energía en el gas caliente que rodea la galaxia. Esta energía puede contrarrestar la refrigeración del gas intracumular que, de otro modo, caería nuevamente sobre la galaxia y alimentaría la formación de nuevas estrellas. En las elípticas gigantes situadas en el centro de los cúmulos, este calentamiento impulsado por los chorros parece ser el mecanismo dominante que previene que los enormes flujos de gas caliente reactiven la formación estelar a gran escala. Sin esta retroalimentación, algunas de las galaxias más masivas del universo se verían muy diferentes de lo que son. Espirales activas formadoras de estrellas en lugar de las elípticas pasivas y envejecidas que realmente observamos. El agujero negro y la galaxia están involucrados en una conversación de larga duración, y el agujero negro frecuentemente tiene la voz más fuerte. Fusiones de galaxias y la violencia de la gravedad. A medida que viajamos por el universo, encontramos fusiones por todas partes. No choques rápidos como los accidentes de carretera, sino danzas lentas impulsadas por la gravedad que duran cientos de millones de años. Las fusiones de galaxias son el mecanismo central mediante el cual las galaxias grandes crecen. Y la evidencia de ellas está escrita en el cielo en forma de colas distorsionadas, puentes de estrellas y sistemas caóticos que ya no tienen ninguna forma clara. Cuando dos galaxias se acercan, la gravedad no permite un simple fallo. Las fuerzas de marea comienzan a distorsionar ambos sistemas, arrancando estrellas y gas en largas corrientes llamadas colas de marea, que a veces se extienden millones de años luz. El primer encuentro puede no fusionar inmediatamente a las dos galaxias. Pueden atravesarse, separarse y luego volver a acercarse, oscilando durante miles de millones de años antes de que finalmente se unan los núcleos. Durante cada paso, el gas en las galaxias se comprime por las fuerzas de marea y los choques gravitacionales, desencadenando estallidos de formación estelar tan intensos que el sistema combinado puede brillar momentáneamente más que todo lo demás en su vecindad. Estas fusiones con estallidos estelares son el origen de algunas de las galaxias infrarrojas más brillantes del universo. Las galaxias antena,
llamadas así por las largas colas de marea que recuerdan a las antenas de un insecto, son una de las fusiones más cercanas y mejor observadas en el cielo. Un par de espirales a unos 45 millones de años luz de distancia que comenzaron a interactuar hace aproximadamente 600 millones de años. Las observaciones del Helwet OST de las antenas han revelado detalles de la formación estelar en la región de solapamiento que eran invisibles para telescopios anteriores. Cientos de cúmulos estelares jóvenes, incrustados en sus nubes de nacimiento, evidencia de que las fusiones pueden ser viveros extraordinariamente productivos para nuevas generaciones estelares, incluso mientras alteran la estructura de las galaxias progenitoras. La galaxia Rueda de Carro, a unos 500 millones de años luz de la Tierra, es una galaxia anular. El espectacular resultado de que una galaxia más pequeña se haya precipitado casi directamente a través del centro de una galaxia espiral más grande. El impacto envió una onda de densidad ondulante hacia el exterior a través del disco, como una piedra arrojada en agua quieta, comprimiendo el gas en un anillo de intensa formación estelar que ahora brilla con jóvenes estrellas azules. Dentro del anillo, la estructura original del disco ha sido casi totalmente destruida. La galaxia culpable ha escapado y ahora se encuentra cerca, distinguible únicamente porque su órbita puede ser rastreada hacia atrás. El Hubble UST fotografió la Rueda de Carro con un detalle extraordinario en 2022, revelando la estructura del anillo de formación estelar y las complejas franjas de polvo con una claridad sin precedentes. En los centros de los cúmulos ricos de galaxias, las fusiones más extremas ocurren de manera silenciosa y persistente durante miles de millones de años. Las galaxias más brillantes de los cúmulos, esas enormes elípticas que se encuentran en el fondo gravitacional de su cúmulo, crecen al acrecentar galaxias que caen hacia ellas mediante un proceso llamado fricción dinámica, que drena la energía orbital de una galaxia más pequeña mientras espirala hacia adentro. La galaxia más pequeña es gradualmente desmembrada. Sus estrellas se agregan al halo exterior del gigante central y su núcleo sobrevive ocasionalmente como un satélite compacto durante miles de millones de años antes de ser absorbido también. Las galaxias más masivas del universo deben su tamaño enteramente a este canibalismo repetido, haciendo que sus vastos halos sean, esencialmente, los fantasmas acumulados de galaxias que ya no existen, los bariones perdidos del universo y que llena el espacio entre ellos. Algo importante ha sido dejado fuera de este viaje hasta ahora, y vive en los espacios entre las galaxias. Cuando los astrónomos hacen un inventario de toda la materia ordinaria en el universo, todos los protones y neutrones, todos los átomos, todo lo que compone estrellas, nubes de gas, planetas y personas, descubren que aproximadamente la mitad no puede ser contabilizada por lo que es visible. Las estrellas y galaxias visibles para los telescopios contienen solo alrededor de la mitad de la materia ordinaria total que los modelos cosmológicos y las observaciones del universo temprano predicen que debería existir. La respuesta, respaldada por una creciente evidencia observacional, es que la mayor parte de la materia ordinaria del universo no se encuentra en las galaxias en absoluto. Está dispersa en un gas extremadamente difuso y extremadamente caliente llamado medio intergaláctico cálido-caliente, o WHM por sus siglas en inglés, que llena los filamentos de la red cósmica. Este gas, calentado a temperaturas entre 100.000 y 10 millones de grados por compresión gravitatoria y choques a medida que la materia caía en la estructura de la red, es tan tenue que solo brilla débilmente en rayos X suaves y luz ultravioleta. Tan débil que ha sido en gran parte invisible para generaciones anteriores de telescopios. La detección directa del doble WHIM ha sido uno de los objetivos más buscados en la cosmología observacional durante 2 décadas.
La evidencia de su existencia se ha acumulado a través de características de absorción en los espectros de cuásares distantes. Cuando el gas tenue de la red se encuentra entre un cuásar y la Tierra, absorbe longitudes de onda específicas de la luz del cuásar en patrones que revelan la temperatura, densidad y composición del gas. En 2019, un equipo del Instituto Riken en Japón y de la Universidad de Durham en el Reino Unido publicó la primera imagen directa de un filamento de la red cósmica en emisión. Luz que realmente irradia del gas que conecta dos cúmulos de galaxias, iluminado por la salida ultravioleta combinada de galaxias formadoras de estrellas actuando como linternas. La imagen no era espectacular visualmente, pero fue una de las confirmaciones observacionales más significativas del esqueleto gaseoso de la red en la historia de la astronomía. Entender el medio intergaláctico cálido-caliente es importante porque cierra el presupuesto de bariones. Contabiliza la materia que teóricamente está presente, pero que faltaba observarse. También es importante porque este gas es el reservorio del que las galaxias han extraído material a lo largo de sus vidas. El gas frío fluye desde la red cósmica hacia las galaxias a lo largo de los filamentos, alimentando la formación estelar que produce las estrellas, los planetas y cada elemento pesado en el universo. La red no es un telón de fondo estático para la evolución galáctica. Es la cadena de suministro que ha nutrido a cada galaxia que hemos encontrado en este viaje. Desde los primeros sistemas diminutos, cerca del amanecer del tiempo cósmico, hasta los enormes cúmulos que vemos hoy. El horizonte observable y lo que hay más allá. En el límite más lejano de nuestro viaje, llegamos a un límite que no tiene nada que ver con la distancia y todo que ver con el tiempo. El universo observable tiene un horizonte. La luz viaja a una velocidad finita, y el universo tiene una edad finita. Ninguna señal, por muy rápida que sea, puede habernos alcanzado desde una distancia tan grande que el tiempo requerido para que la luz la cruce exceda la edad misma del universo. Esto nos da una esfera, el universo observable, más allá de la cual, sin importar los instrumentos que construyamos, no podemos ver. No porque no haya nada allí, sino porque la información de ese lugar no ha tenido tiempo de alcanzarnos. El fondo cósmico de microondas, el débil resplandor residual del Big Bang que permea el cielo en todas las direcciones, marca el borde de esta esfera. Representa el momento, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se volvió transparente por primera vez y la luz pudo viajar libremente. No podemos ver más atrás en el tiempo, porque antes de ese momento no existía luz viajando libremente. El CMB proviene de una superficie ubicada a unos 46.000 millones de años, luz de nosotros en todas las direcciones. Más lejos que los 13,8 millones de años luz que corresponden a la edad del universo. Porque el universo se ha estado expandiendo durante el tiempo que la luz estuvo viajando. El universo total, el universo más allá de nuestro horizonte observable, es ciertamente más grande de lo que podemos ver. Las mediciones de la geometría del CMB realizadas por el satélite Planck sugieren que el universo es espacialmente plano o muy cercano a ello, lo cual es consistente con que sea enormemente más grande que la porción observable. Cuanto más grande es, genuinamente se desconoce. Lo que sea que esté allí, en el sentido más literal, está fuera de alcance. No por una limitación tecnológica, sino por una restricción fundamental escrita en la física de la luz y la edad misma del tiempo.
Algunas versiones de la cosmología inflacionaria sugieren la existencia de una inflación eterna que produce un multiverso de universos burbuja, cada uno potencialmente con sus propias constantes físicas, del cual el nuestro es uno. Estas ideas permanecen en el ámbito de la especulación teórica, muy por encima de lo que la observación puede probar actualmente. Pero son la extensión natural de lo que sí sabemos: que nuestro universo observable no es el universo en su totalidad, sino un fragmento de algo más grande, quizá enormemente más grande, quizá sin ningún límite en absoluto. ¿Cómo lo mapeamos todo? Este viaje, desde la Vía Láctea hasta el borde del universo observable, no se mapeó de una sola vez. Se fue ensamblando a lo largo de décadas de observación, utilizando instrumentos y técnicas que ampliaron progresivamente el alcance de la humanidad. Durante gran parte de la historia humana, el universo era la Vía Láctea. La existencia de otras galaxias no se demostró hasta 1923, cuando Edwin Hubble utilizó estrellas variables cefeidas para medir la distancia a lo que entonces se llamaba la nebulosa de Andrómeda, y establecer que se encontraba muy más allá de los límites de la Vía Láctea. Fue un descubrimiento que amplió instantáneamente el universo conocido por un factor de varios miles. El trabajo posterior de Hubble estableció que casi todas las galaxias distantes se alejan de nosotros y que sus velocidades de recesión son proporcionales a sus distancias. La relación ahora conocida como la ley de Hubble, que fue la primera evidencia de que el universo se está expandiendo. Los grandes estudios de corrimiento al rojo de galaxias de finales del siglo XX y principios del XXI transformaron la imagen bidimensional de galaxias dispersas en el cielo en mapas tridimensionales de la red cósmica. El estudio de corrimiento al rojo del CFA de finales de los años 70 y 80 fue el primer esfuerzo sistemático y produjo la primera evidencia clara de la estructura a gran escala: paredes y vacíos en la distribución de galaxias que contradecían la suposición de uniformidad suave. El estudio 2DF de corrimiento al rojo de galaxias y el Sloan Digital Sky Survey extendieron este mapeo para cubrir cientos de miles y luego millones de galaxias, revelando la red en toda su complejidad sobre regiones de varios miles de millones de años luz. El telescopio espacial Euclid, lanzado en 2023, está extendiendo estos estudios a distancias aún mayores y con mayor precisión, con el objetivo de mapear la estructura a gran escala del universo, lo suficiente como para restringir las propiedades de la energía oscura y verificar si ha variado a lo largo del tiempo cósmico. El desarrollo de la radioastronomía añadió una dimensión completamente nueva a la imagen. Las radiogalaxias, los cuásares, los púlsares y la radiación cósmica de fondo fueron descubiertos a través de observaciones en radio y transformaron la cosmología. La astronomía de rayos X reveló el gas caliente que llena los cúmulos de galaxias. La astronomía infrarroja penetró el polvo que oculta las regiones de formación estelar más densas. La detección de ondas gravitacionales, comenzando con la primera detección directa por LIGO en 2015, abrió una ventana de observación completamente nueva que no utiliza la luz en absoluto. Lee el universo a través de las vibraciones del propio espacio-tiempo, detectando eventos como la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones, que antes eran completamente invisibles. Cada nuevo rango de longitudes de onda y cada nuevo tipo de señal ha añadido detalle y complejidad al mapa. El JWUS te representa la frontera actual. Sus hallazgos ya han complicado el modelo estándar de formación de galaxias
de maneras que tomarán años en comprenderse completamente. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, programado para lanzarse en 2026 o 2027, explorará áreas del cielo mucho más grandes en longitudes de onda infrarrojas, encontrando miles de galaxias de alto corrimiento al rojo y ampliando el censo cósmico a lo largo del tiempo. El observatorio Vera C. Rubin, que ahora entra en operaciones completas, explorará el cielo de manera repetida y profunda en longitudes de onda ópticas, mapeando miles de millones de galaxias y rastreando cómo evoluciona la estructura a gran escala del universo. El Extremely Large Telescope, en construcción en Chile con un espejo de 39 metros de diámetro, obtendrá espectros detallados de galaxias individuales observadas por JWST y Roman, estudiando su química, historia de formación estelar y dinámica de maneras que los instrumentos actuales no pueden alcanzar. El mapa aún se está dibujando. Hay algo filosóficamente interesante en la relación entre las herramientas y el conocimiento que producen. Cada instrumento no solo amplía el alcance del anterior, sino que también revela que el universo es diferente de lo que el instrumento previo sugería. Cada vez que la humanidad ha construido un ojo significativamente más poderoso, el universo ha revelado una capa de sí mismo que antes estaba oculta. Y esa capa oculta siempre ha resultado ser importante. No hay razón para pensar que este patrón haya terminado. El universo ha sido consistentemente más complejo, más estratificado y más sorprendente de lo esperado en cada etapa de la investigación. La respuesta apropiada a esa historia no es la confianza de que casi hemos terminado, sino la anticipación de que el próximo instrumento nuevamente mostrará algo inesperado. Lo que este viaje revela sobre las escalas. Volar a través de cada galaxia del universo observable obliga a enfrentarse con escalas que desafían la intuición. Nos sentimos cómodos con números que podemos imaginar: $1.000.000, 1000 millas, unos pocos cientos de años. El universo no se ajusta a nuestras preferencias de escala. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. La luz, lo más rápido del universo, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. La galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. El cúmulo de Virgo está a 50 millones de años luz. La Niaquea tiene 520 millones de años luz de diámetro. El universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Estos números no significan nada de la manera en que el número 10 significa algo. No se pueden calcular en términos de la experiencia humana. Requieren una relación diferente con la magnitud. Una cosa que este viaje revela es que el universo es simultáneamente casi totalmente vacío e intrincadamente estructurado. La distancia entre galaxias suele ser de decenas a cientos de veces mayor que las propias galaxias. La distancia entre estrellas dentro de las galaxias es millones de veces mayor que las estrellas. A cada escala, la materia del universo está incrustada en vastos vacíos. Y sin embargo, la materia no se distribuye al azar. Está organizada por la gravedad, la termodinámica y las fluctuaciones cuánticas del universo temprano, en estructuras de extraordinaria complejidad. La red cósmica, que se extiende por miles de millones de años luz, fue trazada por la física operando a escala cuántica en la primera fracción de segundo del tiempo. Lo más grande y lo más pequeño están conectados. Otra cosa que este viaje revela es que el universo tiene una historia, y esa historia es visible. No estamos viendo un cosmos estático cuando miramos el cielo nocturno.
estamos viendo diferentes eras. Las galaxias cercanas tal como son hoy, las galaxias más lejanas como eran hace millones y miles de millones de años, los objetos más tenues detectables como existían cerca del inicio del tiempo. Cada imagen de un telescopio poderoso es una máquina del tiempo. El universo visible para nuestros instrumentos no es una instantánea de un momento, sino un compendio de todos los momentos desde que se emitió la primera luz, superpuestos unos sobre otros. Leer el cosmos es leer la historia, una historia que comienza antes de que hubiera alguien para leerla y que puede continuar mucho después de que el último lector se haya ido. También hay algo que el viaje revela sobre la contingencia. Cuán diferente podría haber sido el universo y cuán estrechas son realmente las condiciones para lo que observamos. La estructura de la red cósmica se sembró con fluctuaciones cuánticas que son, en su raíz, probabilísticas. Una realización ligeramente diferente de esas fluctuaciones, en la primera fracción de segundo después del Big Bang, habría producido una red diferente, distribuciones de galaxias diferentes, cúmulos diferentes, historias distintas de formación estelar. La disposición particular de la materia que habitamos, incluida la ubicación específica de la Vía Láctea en un remanso relativamente tranquilo del supercúmulo de Virgo, lejos de los centros violentos de cúmulos ricos, es un resultado entre un enorme espacio de posibles resultados. Si esa disposición particular tuvo algo que ver con la aparición de la vida en la Tierra, y si la vida requiere el entorno relativamente estable y simple y suburbano de una galaxia espiral adyacente a un vacío, en lugar del núcleo turbulento de un cúmulo rico, es una pregunta que conecta la cosmología con la biología de maneras que apenas comienzan a explorarse. Lo que la confrontación con la escala produce, si se sigue honestamente, no es desesperación sino un sentido recalibrado de lo que importa. Al universo no le importa la escala de ningún evento particular dentro de él. Las galaxias se fusionan y mueren sin ceremonia. Las estrellas explotan. Los cúmulos colisionan a cámara lenta durante miles de millones de años, sin luto ni testigos. Escala no es significado. El pálido punto azul colgando en un rayo de sol, a 3,7 mil millones de millas de casa, es el objeto más significativo que conocemos en el universo observable, no por su tamaño, sino por lo que contiene. El único ejemplo confirmado de materia comprendiendo a sí misma. Lo que permanece desconocido. Este viaje es honesto solo si reconoce lo que no se sabe, porque las partes desconocidas son enormes. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% de la densidad total de energía del universo. Da forma a todo. La red cósmica, la formación de galaxias, las curvas de rotación de las galaxias, la curvatura de la luz por los cúmulos de galaxias. Y sin embargo, después de casi un siglo, acumulando evidencia de su existencia, no tenemos una detección directa confirmada de una partícula de materia oscura. Cada candidato propuesto por la física de partículas hasta ahora ha fallado en aparecer en los detectores. Las partículas hipotéticas de materia oscura más simples. Las partículas masivas de interacción débil, o WIMPs por sus siglas en inglés, han sido buscadas durante décadas en detectores profundos subterráneos sin aparecer. Candidatos alternativos, incluidos los axiones y los neutrinos estériles, siguen siendo igualmente elusivos. La naturaleza de la materia oscura es la pregunta abierta más importante de la física y la astronomía combinadas. La energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo, es aún más misteriosa. Constituye aproximadamente el 68%
de la densidad total de energía del universo y actualmente se describe como una constante cosmológica, una densidad de energía uniforme del espacio mismo que impulsa la expansión a un ritmo acelerado. Si realmente es constante o si varía con el tiempo y el espacio, es una de las preguntas centrales que encuestas como Euclid y Raman están diseñadas para responder. Datos recientes de la encuesta DESI, que midió las posiciones de decenas de millones de galaxias a lo largo del tiempo cósmico, produjeron indicios de que la energía oscura podría no ser constante, que podría variar de maneras que se desvían del modelo más simple. Estos indicios aún no son definitivos, pero se están tomando en serio y, si se confirman, requerirían una revisión fundamental de nuestra visión cosmológica. La tensión en las mediciones de la constante de Hubble, la tasa de expansión cósmica, es otro asunto sin resolver. Dos métodos independientes para medir esta tasa dan valores que difieren en aproximadamente un 8%, más de lo que puede explicarse solo por la incertidumbre de medición. Un método utiliza el fondo cósmico de microondas y la física del universo temprano. El otro utiliza galaxias y velas estándar en el universo local. Deberían coincidir si el modelo cosmológico estándar está completo, y no lo hacen. Esta tensión de Hubble ha persistido y se ha intensificado durante más de una década de mediciones cada vez más precisas. Y podría indicar que falta algún ingrediente en nuestra comprensión de cómo ha evolucionado el universo. Y luego está la pregunta planteada por las observaciones del universo temprano del JW-UST. ¿Por qué hay tantas galaxias brillantes tan pronto después del Big Bang? Si la respuesta requiere parchear el modelo existente con ajustes a la eficiencia de formación estelar y la retroalimentación, o si falta algo más fundamental sobre la física del universo temprano, sigue siendo una cuestión realmente abierta. El universo ha sido generoso con la evidencia. Todavía no ha sido generoso con las explicaciones, la forma de todo. Antes de regresar a donde empezamos, una última pregunta. ¿Qué forma tiene todo esto? La estructura, a gran escala del universo observable, se ve cuando se representa en 3 dimensiones mediante encuestas de galaxias, como una esponja o una espuma. Muros y filamentos densos rodeando grandes burbujas vacías de vacío. Pero esta espuma no tiene una dirección preferida, ni un centro, ni un borde dentro de la esfera observable. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, CMB, por sus siglas en inglés, confirman que el universo se ve estadísticamente igual en todas las direcciones desde nuestra ubicación. Cualquier estructura que exista no está organizada alrededor de ningún punto en particular. Este es el principio cosmológico. El universo es homogéneo e isotrópico a gran escala, lo que significa que no tiene ubicación preferida ni dirección preferida. No estamos en el centro porque no hay centro. Cada observador, en cada galaxia, en cada cúmulo, en cada supercúmulo, ve esencialmente el mismo universo, la misma red, la misma expansión, el mismo horizonte. Desde la galaxia de Andrómeda, los astrónomos observarían la misma red cósmica que vemos nosotros, solo desde un punto de vista a 2,5 millones de años luz de distancia. Desde una galaxia en el borde de nuestro universo observable, mirando hacia la Vía Láctea, los astrónomos verían un universo expandiéndose de maneras que parecerían idénticas a lo que observamos aquí. La geometría del universo. Si es plana, con curvatura positiva como una esfera, o curvatura negativa como una silla de montar, ha sido medida con gran precisión usando el CMB. La respuesta es que es plana, o tan cercana a plana, que cualquier curvatura está por debajo del límite de detección.
Un universo plano es geométricamente consistente con una extensión infinita, aunque solo podemos observar el parche finito dentro de nuestro horizonte. En un universo infinito, cada disposición posible de la materia ocurre en algún lugar. No por misticismo, sino por estadísticas. Si tienes un volumen infinito y estructuras de escala finita, cada configuración se repite. La pregunta de qué tan grande es el universo total, si es verdaderamente infinito o simplemente vasto, es algo que la física actual no puede responder. Lo que sí puede decir es que lo que hemos mapeado, el universo observable completo, galaxias desde los primeros 280 millones de años del tiempo cósmico hasta el presente, estructuras que van desde estrellas individuales hasta filamentos que abarcan 1000 millones de años luz. No es toda la historia. Es el capítulo visible de un libro mucho más largo, escrito en el lenguaje de la gravedad, la energía oscura y la mecánica cuántica, que aún se está leyendo. Conclusión. Comenzamos este viaje dentro de una sola galaxia espiral barrada, a 26.000 años luz de su centro, en un planeta rocoso tan pequeño que ningún instrumento construido hasta ahora puede resolverlo desde la distancia del cúmulo de galaxias más cercano. Viajamos hacia afuera, a través del grupo local, a través del cúmulo de Virgo, a través del supercúmulo de 520 millones de años luz que llamamos hogar, a través de los enredados hilos de la red cósmica, pasando miles de cúmulos de galaxias y cientos de miles de millones de galaxias, hasta el borde de lo que la luz ha tenido tiempo de mostrarnos. Conocimos galaxias nacidas 280 millones de años después del Big Bang, aún brillando con su primera generación de estrellas. Pasamos por vacíos de 330 millones de años luz de ancho. Aprendimos que la mitad de la materia ordinaria en el universo no está en las galaxias en absoluto, sino en un gas caliente y tenue que llena los espacios entre ellas. Una cadena de suministro cósmica que alimentó toda la historia de la creación estelar. Lo que muestra este viaje es que el universo no es una colección de objetos separados, sino una única estructura interconectada. Materia organizada por la física en patrones que se repiten y varían a lo largo de 13,8 mil millones de años de historia. Cada galaxia por la que pasamos está conectada con todas las demás por la red de materia oscura y gas que corre entre ellas. Cada átomo en cada estrella se forjó en el núcleo de una estrella anterior y fue dispersado por la muerte de esa estrella. Cada agujero negro masivo en el centro de cada galaxia creció mediante los mismos procesos de acreción que también forman las estrellas a su alrededor. No hay cosas aisladas en el universo. Solo existe el universo, expresándose a diferentes escalas y en diferentes momentos en el tiempo. También es un universo que no está terminado. Las galaxias más distantes que JW te está encontrando aún están en el proceso de sus primeras generaciones de estrellas. Los grandes cúmulos de galaxias todavía están acreciendo materia de los filamentos circundantes. La Vía Láctea sigue absorbiendo pequeñas galaxias satélite. Andrómeda sigue acercándose. La red cósmica sigue evolucionando, sus vacíos haciéndose más vacíos y sus nodos más densos. El futuro es tan largo como ha sido el pasado, y el universo se verá profundamente diferente en otros 10.000 millones de años. Lo que hemos mapeado es una instantánea de un capítulo medio. Un momento particular en un proceso que no tiene un final evidente. Y lo notable, lo que justifica todo este viaje, es que una especie en un pequeño planeta rocoso, alrededor de una estrella ordinaria,
en una galaxia espiral promedio, en un nodo de la red cósmica, descubrió la mayor parte de esto. No mediante ningún acceso especial o privilegio cósmico, sino mediante la acumulación cuidadosa de evidencia, instrumento por instrumento, estudio por estudio, pregunta por pregunta. El universo no dio nada gratis. Nos ganamos cada año luz de él. Si encontraste este viaje que valía la pena, hay más de donde vino. Suscríbete y seguiremos adelante.